Sean todos muy bienvenidos a la lección número 13, aquí en Lecciones de Esperanza. El amor es el centro de la ley. Eso fue lo que estuvimos estudiando. Para su servidor Gabriel Moreno, alegría inmensa estar junto a ti. Vamos a disfrutar de esta lección juntos. En Romanos capítulo 13, versículo 8, se nos da un mensaje muy importante en nuestra relación con Dios y su santa ley. Aquí el apóstol Pablo dice que el amor al prójimo es cumplir la ley. El amor y la ley de Dios están íntimamente vinculados. La ley son instrucciones dadas por Dios para nuestro bienestar, felicidad y desarrollo. La ley del amor, uno de los temas que trabajamos esta semana. Allí se nos decía que la ley de Dios es santa como lo es Él. La revelación de su voluntad es el reflejo de su carácter y expresión de su amor y sabiduría. De hecho, la armonía, el equilibrio y el bienestar de la creación completa depende del perfecto acuerdo de todos los seres y elementos de la creación con la ley del Creador. Veamos esta ilustración. Si los miles de millones de seres humanos que habitamos este planeta hiciéramos cada uno lo que bien nos pareciera, aún partiendo del hecho de que cada uno de nosotros llegue a tener las mejores intenciones, y si nuestro actuar se hiciese de pronto sin tener en cuenta las leyes generales o civiles de cada país, déjame decirte, creo que estaríamos de acuerdo que habría mucho más caos, conflicto del que encontramos en la actualidad, ¿verdad? Cuando los 10 mandamientos fueron proclamados en Éxodo capítulo 20 y luego escritos en piedra, se entregaron a Israel en el contexto de una relación de pacto. Los mandamientos fueron puestos por escrito después de que el Señor liberó al pueblo de Egipto y se basaban en el amor de Dios y en sus promesas para la nación. Las dos divisiones de los 10 mandamientos muestran que su objetivo es el desarrollo pleno de la relación humana con Dios y en cuanto a sus relaciones interpersonales. Los seres humanos no podemos ser la ley para nosotros mismos, ya que no alcanzamos a saber lo que realmente es mejor frente a las diferentes circunstancias que debemos enfrentar. Solo Dios conoce de forma amplia y perfecta el fin desde el principio. Si nos dejamos guiar por sus instrucciones, Él puede tierna y amorosamente dirigirnos por un camino seguro de paz y armonía. Si guardamos su santa ley de forma automática, tendremos amor por nuestros semejantes. Cuando Jesús vino a este mundo, no vino a abolir o eliminar la ley, sino por medio de su gran amor por nosotros, vino a cumplirla y rescatarnos de la esclavitud y muerte que merecíamos debido a nuestros pecados. Otro de los puntos que se nos hablaba era que la ley es santa, justa y buena. El apóstol Pablo, hablando de la ley en Romanos 7:12, dice: de manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Aunque algunos creen que la gracia y la redención anulan la ley, Pablo dice claramente que no debemos continuar en el proceso de pecado para que la gracia abunde. Por el contrario, quienes están en Cristo por la fe han sido bautizados en su muerte y por lo tanto deberían considerarse muertos al pecado y ahora vivos a una nueva experiencia en Cristo. La ley de Dios nos hace percibir el pecado y nuestra pecaminosidad. La ley revela como ninguna otra cosa nuestra gran necesidad de salvación, de redención. Y esa redención solo es posible para nosotros por medio del ministerio de Jesús. En consecuencia, no invalidamos o anulamos la ley por la fe, como dice Romanos 3:31, más bien la confirmamos, ¿verdad? Cristo no vino a anular la ley, sino a cumplir todo lo prometido en la ley y en los profetas. Es tan importante la santa ley de Dios que Cristo dijo que antes de que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasaría de la ley, como lo dejó en Mateo 5:18 expresado. La ley de Dios representa su santidad, su carácter perfecto de amor, su justicia, su bondad y su verdad. A este respecto es significativo que según Éxodo 31:18, Dios mismo escribiera los 10 mandamientos en las tablas de piedra. Escritas en piedra, estas leyes son testimonio del carácter inmutable de Dios y de su gobierno moral, que se fundamenta en el amor, y este gran amor es un tema central en el gran conflicto cósmico. Otro de los temas de esta semana era la ley y la gracia. La ley y la gracia no se oponen la una a la otra, por el contrario, cumplen funciones diferentes de acuerdo con el amor y la justicia de Dios. Sin embargo, la ley no puede salvarnos del pecado ni transformar los corazones humanos.
como consecuencia de nuestra pecaminosidad, necesitamos un nuevo corazón. Es decir, un trasplante espiritual, una transformación completa de parte de Dios hacia nosotros. Jeremías 31:32 menciona que Dios va a escribir su ley en nuestros corazones. La ley de Dios no debería ser algo externo a nosotros, sino algo inscrito o que esté en nuestro carácter. Solo Dios puede hacer eso y escribir esa ley santa y perfecta en los corazones humanos. Y de hecho prometió hacerlo en favor de su pueblo, del pueblo de su pacto, como quedó revelado en Hebreos 8:10. Mis apreciados, la ley nos conduce no solamente a no hacer cosas malas, sino que nos lleva a mostrar de forma práctica el amor de Dios por medio de nuestras acciones. El apóstol Pablo, sobre este importante tema en 1 Corintios capítulo 13, nos enfatiza el amor por encima de otras formas de adoración y servicio a Dios. En el versículo 2 dice: si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. No podemos salvarnos por cumplir la ley. En cambio, nos salvamos por gracia mediante la fe, no por nosotros mismos, ya que esta es un don de Dios, ¿verdad? Como está en el libro de Efesios registrado. No guardamos la ley para salvarnos, sino porque ya lo somos. No guardamos la ley para ser amados, sino porque ya somos amados por Dios. Y por eso deseamos también amarlo a Él y a través de ese amor que recibimos de Él, compartirlo o mostrar ese amor a los que están alrededor nuestro. El amor es el cumplimiento de la ley. ¿Qué clase de amor es el que cumple la ley? ¿Cómo debería ser ese amor? En Mateo 23:13 Jesús identifica lo más importante de la ley como la justicia, la misericordia y la fe. En relación con el cuarto mandamiento en particular, podemos ver en las Escrituras que el sábado está íntimamente conectado con la liberación y la justicia. En Deuteronomio 5, el mandamiento del sábado se relaciona con la liberación de Israel de la esclavitud. Es decir, el sábado no es solo un memorial de la creación, sino también un memorial de la liberación de la esclavitud y la opresión. A su vez, en el contexto de apartarse del propio placer para llamar al sábado deleite y para deleitarse en el Señor, en Isaías 58 se hace hincapié en las obras de amor y justicia en favor de los demás, en hacer el bien, alimentar a los huérfanos, alojar a los desamparados. Otro de los temas de esta semana era, sobre todo, ámense mutuamente. En el libro de Santiago, en el capítulo 2, se denuncia enérgicamente la injusticia en la sociedad, identificando específicamente la discriminación contra los pobres y también se muestra allí la opresión de parte de algunos ricos. Luego se llama la atención sobre la ley del amor al prójimo, diciendo que quienes cumplen esta ley, bien hacen, dice Santiago 2:8. También Mateo capítulo 25, hablando del juicio de las naciones, nos muestra lo que va a marcar la diferencia entre las ovejas y los cabritos. Las ovejas allí representan a los justos, a los que se salvarán, y los cabritos representan a los injustos o que finalmente se perderán lastimosamente. Y la diferencia está en si amamos o no al prójimo. El versículo 40 nos dice: y respondiendo el rey, o sea Jesús, les va a decir: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Es importante aclarar que esto no hace referencia a que la salvación pueda ser merecida o ganada, sino lo que quiere decirse aquí es que los que confían en Dios y le aman, amarán de forma práctica a su prójimo. No es posible amar a Dios y no amar y servir a los demás. Jesús mismo ordena a sus seguidores: así como yo los he amado, ámense también ustedes los unos a los otros. Juan 13:34. Jesús también proclamó: en esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. También en Juan 13:35. El amor ocupa un lugar tan central en la fe cristiana. ¿Por qué? Pues porque Dios es amor. Primera en Juan 4:8 nos dice esto: por lo tanto, quienes afirman amar a Dios deben o debemos amarnos unos a otros. ¿Estás dispuesto a seguir el camino del Cordero de Dios? Si es así, debemos pedir al Espíritu Santo que llene nuestros corazones de su amor y seamos sus agentes para compartir de forma intencional, activa y efectiva su amor a la mayor cantidad de personas posibles, ya sean estos conocidos o no,
sean amables con nosotros o tal vez no sean tan buenos con nosotros, es decir, a todo el que nos rodea. En resumen de esta lección podemos decir, el amor es la base de la ley de Dios, es santa, justa y perfecta. También podemos decir que necesitamos someternos a Dios y permitirle escribir su ley en nuestros corazones para actuar en armonía con ella. Y el amor es fundamental para dar a conocer que amamos a Dios, ¿verdad? Y un último punto es que hacemos el bien y amamos a nuestros semejantes no para ser salvos, sino como resultado, como muestra de nuestra salvación. Permíteme orar por ti. Buen Dios, gracias por amarnos tanto. Gracias por dejar una ley llena de amor y de justicia. Permítenos reflejar tu amor, amar a los que nos rodean y transformar ese mundo en el que nos permites vivir. Bendice abundante y poderosamente a cada persona que ve y escucha este material, este contenido, pues lo pedimos en Jesús. Amén. Un inmenso abrazo. Dios te bendiga y te guarde y nos vemos muy pronto en un nuevo capítulo de Lecciones de Esperanza.